episodio número 2822. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. ¿Qué digo poderosa? Súper impactante. La lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 y 17. Así como hemos mencionado, este es el cierre, y como en cada cierre, hacemos un breve repaso de lo que hemos visto durante la semana. Así lo hacemos al final del programa, y también al final del programa compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas la lección y nosotros los alumnos, para poder no solamente entender, sino también aplicar para tu honra y tu gloria todo lo que hemos de aprender. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El espiritismo desenmascarado. Como en cada cierre también se hacen algunas recomendaciones. De paso, mencionamos que durante toda esta semana la lección se ha basado, además de la Biblia, en lo que dice el conflicto de los siglos, de los capítulos 31 al 34. Capítulos 31 al 34 del conflicto de los siglos. Pero también noten qué interesante que un libro reciente de Lee Strobel, The Case for Heaven, Argumentos a favor del cielo, se basa en la idea de que al fallecer los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente, y utiliza las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, como una parte de la prueba. Entiéndase ECM como esas siglas de experiencias cercanas a la muerte. Un ejemplo de eso lo encontramos precisamente en ese libro que mencionamos, The Case for Heaven, en la página 69. Noten lo que dice. Otra chica que tuvo una ECM, entiéndase, experiencia cercana a la muerte, durante una cirugía de corazón, dijo que conoció a su hermano en la otra vida, lo que le sorprendió porque no tenía hermano. Cuando más tarde se recuperó y se lo contó a su padre, éste le reveló por primera vez que en efecto tenía un hermano, pero que había muerto antes de que ella naciera. Del libro El caso del cielo, en la página 69. No obstante a esta cita que estamos analizando, Strobel tiene dificultades para armonizar la idea de una vida después de la muerte inmediata con clara enseñanza bíblica de que únicamente cuando Cristo regrese los cristianos recibirán su recompensa final. Lee Strobel no está pendiente de eso, y asimismo la mayoría de los hermanos de otras denominaciones tienen esta confusión, porque ellos no se basan en un escrito está,
sino que se basan en las experiencias que alguien que ha estado bajo un éxtasis, que ha estado bajo una situación cercana a la muerte, ha escrito o ha dicho algo. Ellos no se basan en un escrito está. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, porque noten la advertencia que una vez más se nos recalca, pero ahora en el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 35, pueden hablarnos nuestros muertos, específicamente la página 547. Noten lo que se nos advierte en esta cita. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, y así hagan lo que puedan en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de la verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 35, pueden hablarnos nuestros muertos, específicamente la página 547. Y no podemos avanzar sin al menos señalar algunas de las verdades que en esta cita se han mencionado. Número 1, que cuando vemos estos supuestos familiares, seres queridos, no son ellos, son espíritus de demonios que los personifican. Y obviamente Satanás apela a los sentimientos, a la simpatía, a los milagros y no a la palabra de Dios. Pero en la hora de la prueba, eso fue muy interesante, Cristo promete que va a sostener a todos aquellos que estén firmemente anclados en la palabra de Dios. Y me gustó mucho esto que se mencionó al final, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, y que Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. Gloria sea nuestro Dios, porque Dios, una vez más, nos promete y nos asegura que Él va a vencer por nosotros, que nosotros no tenemos que tener miedo a las influencias satánicas. Se hacen dos preguntas para luego pasar a nuestro repaso. Primero, ¿qué sutiles influencias espiritistas podría estar usando Satanás para influir sobre la mente? ¿Qué desempeñan los medios de comunicación? Bueno,
Básicamente aquí está soplando la pregunta. Yo digo soplando porque los medios de comunicación son el medio para que Satanás pueda seguir influyendo en la gente. Un supuesto testimonio que usted lo ve en YouTube o que lo ve en algunas redes sociales, o que una persona viene y le manda un video, una película, en algún medio, la televisión, los medios de comunicación, los periódicos, o sea, por diferentes medios, Satanás inserta en la mente esas cascaritas del espiritismo para que tú te resbales. Pero nosotros tenemos que entender que no proviene de Dios. Nada que sea fantasmagórico, que no esté afianzado en la Biblia, que no sea un escrito está, debe creerse. La siguiente pregunta: ¿cómo compartirías tu fe con un amigo que acaba de perder a un ser querido y cree que la persona está en el cielo? ¿Qué es apropiado decir y qué no? Bueno, básicamente, lo que yo haría es hablarle de la esperanza. Yo no estaría diciéndole, mira, tu familiar no está en el cielo, así crudamente. Sí se lo voy a decir, pero le voy a hablar primero de la esperanza. Y esa esperanza es que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Y que aunque nuestros parientes tengan que descansar en la tumba, ellos tienen la esperanza de, si durmieron en Cristo, van a ser resucitados para salvación, que no está en un cielo, se lo voy a decir luego, pero que tampoco está en un infierno. Entonces, allá en República Dominicana dicen, lo que es igual no es ventaja. Y en este caso, como no está en el cielo, tampoco usted le va a decir, mira, no está en el cielo, pero está en el infierno. No, porque ni está en el cielo ni está en el infierno. No existe de paso el infierno. El infierno se va a tornar cuando el Señor pueda, en ese sentido, primero rescatar a su pueblo, llevarnos al cielo por 1000 años para estar con Él, y luego venir a la tierra y ahí dar la sentencia. Entonces se torna un infierno, pero no eterno. Se torna un fuego eterno en sus consecuencias, y serán consumidos. Así lo dice el libro de Malaquías en el capítulo 4. Así que, entrando directamente en lo que tiene que ver con el repaso de lo que fue nuestra lección esta semana, en lo que hicimos el sábado domingo, estuvimos viendo las consecuencias mortales del espiritismo y cómo debería el versículo de Mateo 10:28 darnos una idea de la supuesta inmortalidad del alma, porque dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aunque ya yo aclaré el asunto del infierno, cabe destacar que aquí tiene que ver con la situación que se va a dar, el castigo de exterminio total. Y ya obviamente desde el principio esta lección nos hablaba de que Dios prohíbe el espiritismo, el encantar, el consultar a los muertos, los medium, consultar a los medium, espiritistas, todo eso. En la parte del lunes estuvimos viendo la muerte en el Antiguo Testamento. Y ahí también estuvimos viendo que el Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad. Y hay varios textos, pero yo voy a leer uno de ellos, y fue uno de los que más me impactó. Por ejemplo, Job capítulo 14, versículo 12, noten lo que dice. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Ahí está dando una declaración categórica de que la muerte es un sueño. Y no estamos hablando del Nuevo Testamento, es el Antiguo. Eso es Job capítulo 14, versículo 12. Y muchos otros textos hablaban acerca de que la muerte es un sueño. También estuvimos escuchando los poderosos comentarios
del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos dio una verdadera cátedra esta semana, hablándonos acerca de todo esto que tiene que ver con el asunto de la muerte. Por ejemplo, él mencionó el lunes que Eclesiastés 12:7, en su contexto, cuando habla de que los muertos nada saben, de que ya la persona está en un estado inconsciente, ahí está bien claro, y no hay dudas de que la muerte no tiene poder para los hijos de Dios, ya que están durmiendo en Cristo. También en la parte del martes estuvimos viendo la muerte en el Nuevo Testamento. Ahí se evidenció claramente lo que describe incluso nuestra lectura bíblica de esta semana, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17, cuando hablan de que nosotros estamos en espera de la segunda venida. ¿Para qué? Para que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos vivos. Y también el versículo 15 añade, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque habla de la muerte como un sueño y de que a la final trompeta, entonces los muertos en Cristo serán resucitados. Y mencionábamos que al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Ahí también escuchamos lo que dijo el pastor Franklin Martí con relación a 1 Pedro 3:19 en su contexto, y esto sumamente interesante, de que Cristo predicó en los espíritus encarcelados, lo cual es una metáfora porque quien predicó fue Noé, y decíamos que no es el arca de Noé, sino el arca de Dios. Que Dios utilizara no es otra cosa. Así que Cristo siempre ha predicado, pero en el texto pues no está hablando acerca de nada que tenga que ver con que en el espíritu Cristo predicó a muertos o a espíritus que estaban encarcelados literalmente, sino que Noé predicó directamente a esas personas y que de esa manera Cristo lo utilizó a él. En la parte del miércoles estuvimos viendo el espiritismo en los últimos días, primera parte. Y esto fue sumamente interesante porque se habló de las señales y prodigios milagrosos que el enemigo utiliza, pero que no necesariamente esto debería ser nuestra base. Antes bien, hablábamos que el fundamento que debemos de tener es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice, en ese sentido, todo lo que el enemigo ha incentivado. También el pastor Martí habló de que el espiritismo en el Edén fue prácticamente lo que inició todo esto, y inició con la primera mentira que dice Génesis capítulo 3, versículo 4, cuando la serpiente está hablando y dice, no moriréis. Cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, en especial a Eva en primer lugar, no moriréis, esa fue la mentira que dio curso al espiritismo. Y de paso el pastor mencionó que Satanás usó un medium. ¿Y cuál fue el medium que él utilizó? Él utilizó a la serpiente. Y yo mencioné también que es verdad que existen los medium, pero no de seres, no de personas que han muerto, sino de seres demoníacos. Y es por eso que personifican a diferentes personas que han muerto, pero todo eso ya sabemos que es un engaño, que en realidad son demonios. En la parte del jueves estuvimos viendo en la segunda parte del espiritismo en los últimos días cómo el objetivo de Satanás es destruir la esperanza de la segunda venida. ¿Y cómo lo destruye? Dice, no, ya tú estás en el cielo, no, ya tú estás en el infierno, porque ¿para qué viene Cristo? Y yo me pregunto, ¿para qué viene Jesús? Si al final cada uno está en un cielo, cada uno está en un infierno, entonces no tiene objetivo, no tiene razón.
pero la Biblia dice claramente, dentro de tantos textos, voy a leer uno de ellos, Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que no hay dudas de que el Señor vendrá y no tardará, y su venida será gloriosa. También ahí escuchamos el poderoso comentario teológico del pastor Martí con lo que tenía que ver con Saúl y la pitonisa de Endor, y cómo yo también mencioné y expliqué que no es que literalmente se le apareció Samuel a Saúl, sino antes bien que Saúl, como ya estaba posesionado por Satanás, Saúl creyó que era el mismo Samuel. Y es por eso que Satanás se aprovecha de las mentes débiles cuando nosotros no entendemos que no hay que consultar a los muertos. De hecho, voy a leer un texto más y con este voy a cerrar ya la lección. Ya casi se acaba aquí el tiempo. Pero noten lo que dice Isaías capítulo 8. Isaías, aquí lo voy a buscar, el capítulo 8 y el versículo 19 y 20. Noten lo que dice Isaías el capítulo 8, los versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que no hay tal cosa como la muerte, como vida después de la muerte, ¿verdad? Sí hay muerte, pero esa muerte la Biblia la considera un sueño. Y yo diría no solamente hoy, sino toda esta semana ha sido una gran bendición y agradecemos al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado a entender que no debemos ser engañados. De hecho, uno de los textos que me gustó de esta semana mencionaba precisamente eso, que es Satanás el que engaña a aquellos que no están enlistados en la salvación. Noten este versículo que tiene que ver precisamente con aquellos que se dejan engañar, porque dice Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esta es la realidad. El enemigo trata de engañarnos, pero al final ninguno de nosotros será engañado, porque estamos afianzados en un categórico, así dice el Señor, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Esta semana nos hemos gozado, oh Dios, porque tú has revelado a tu pueblo grandes verdades. Ayúdanos a atesorarlas, pero también a compartirlas, para que nadie sea engañado a nuestro alrededor, que ni nuestros hijos, que ni nuestros familiares, que ni padre o madre, que nadie a nuestro alrededor, en especial aquellos que conviven con nosotros, tenga que caer en este engaño. Ayúdanos a predicar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que muchas almas puedan vivir en paz, sabiendo que tú estás al control de nuestras vidas y que aquellos que tengamos que dormir en ti, tenemos esperanza de resurrección y vida eterna.
favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, la próxima semana una nueva lección y una nueva oportunidad de aprender con nuestro hermano Omar Medina. El conflicto inminente. Ahí estará nuestro hermano Omar con su asesor teológico Humberto Méndez, y nosotros pues estaremos nuevamente ya en la lección número 12, casi finalizando. Esa sería la última lección de nuestra parte, los acontecimientos finales de la tierra. Y en ese caso, luego ya Omar tendría la lección final, el triunfo del amor de Dios. Ahí le daríamos paso al nuevo trimestre. Increíble cómo todo esto se ha desarrollado. Esta lección de abril, mayo y junio, el gran conflicto. Y esta semana hemos estado abordando la lección número 10, el espiritismo desenmascarado, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.